Desde el pasado mes de mayo, el estado del bienestar ha sufrido un retroceso drástico en las comunidades y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Educación, sanidad y dependencia son las políticas sociales que más han sufrido los recortes del PP, a pesar de que Rajoy juraba durante la pasada campaña de autonómicas y municipales que no habría recortes sociales. Yo no tengo intención de hacer recortes sociales. Ahora no me pida que le presente ahora un presupuesto, porque como usted y todo el mundo sabe, eso es imposible. En Galicia, el gobierno del PP ha recortado más de 240 millones de euros en educación y otros 250 millones en sanidad. Ha suprimido la gratuidad de los libros de texto para 4 de cada 10 familias gallegas. Ha recortado 1.100 docentes, privatizado hospitales, cerrado quirófanos y suprimido camas hospitalarias. Además, 40.000 dependientes siguen a la espera de sus ayudas y se ha recortado más de 100 millones de las políticas activas de empleo. El paro crece ahora en Galicia el doble que en el resto de España. En Castilla-La Mancha, la número 2 de Rajoy, Dolores de Cospedal, ha eliminado la ayuda extra de 400 euros a 32.000 viudas. Ha recortado 1.000 profesores interinos de la enseñanza secundaria y otros tantos de la sanidad pública. Ha suspendido de un plumazo los viajes sociales de la tercera edad, ha paralizado las obras de un hospital y un campus universitario de Guadalajara y ha puesto en pie de guerra a las farmacias de la comunidad. Las becas Erasmus siguen sin convocarse y los dependientes tampoco reciben sus ayudas. Todo mientras Cospedal ha subido un 15% los sueldos de los miembros de su gobierno. En Madrid, Esperanza Aguirre, la referente ideológica del Partido Popular, ha recortado 80 millones de euros de la educación pública para regalárselos a la privada. Además, ha eliminado 3.500 profesores, cuestionando directamente la gratuidad de la educación. Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases. Aguirre también ha recortado drásticamente los presupuestos y recursos técnicos y humanos en la sanidad madrileña. Algunos centros sanitarios han sido privatizados y muchos de sus servicios básicos externalizados. Por si fuera poco, los ciudadanos de Madrid han sufrido una subida del 50% en las tasas de transporte y en las de basuras. El billete de metro ha incrementado su precio en la misma proporción. Ayuntamientos del PP, como el de Leganés, han eliminado las ayudas a las familias sin ningún tipo de recurso. Valencia es otra de las comunidades seriamente afectadas por los recortes sociales. Allí el PP ha recortado más de 680 millones en educación, sanidad y universidades. Hay 2.500 camas hospitalarias menos de las que prometió el PP y existen hospitales públicos que están en riesgo de cierre por falta de personal. El recorte presupuestario que están sufriendo los conservatorios podría suponer el cierre de 62 de estos centros y la pérdida de 1.200 puestos de trabajo. 8.500 alumnos se quedarán sin clase. Es la comunidad con menor gasto por habitante en sanidad y acumula una deuda sanitaria que supera los 10.000 millones de euros. El PP propone el copago en justicia y el recibo por la tasa de basuras en Valencia y área metropolitana se ha incrementado en un 150%. En Valencia, el PP gasta más de 3.500 millones de euros en un entramado de más de 130 empresas y fundaciones públicas con el que se podrían ahorrar 2.000 millones de euros. En Murcia, el Partido Popular ha recortado 800 millones de euros en presupuestos de sanidad, educación y dependencia. En sanidad se anuncia el cierre de consultorios y centros de salud los sábados. Las subvenciones para la atención de dependientes, inmigrantes y personas sin recursos se ha quedado en un raquítico 30%. Los dependientes murcianos sufren interminables retrasos en los pagos de sus prestaciones y mientras el PP apuesta por no cobrar el impuesto de patrimonio a las rentas más altas de esta comunidad. Valcárcel habla sin tapujos de copago en sanidad y educación. La primera de ellas es plantear que los servicios básicos, como son la educación y la sanidad, no pueden ser soportados por el presupuesto de una región y por el presupuesto de una nación desde el punto de vista de lo público. Hay que, fíjate, voy a decirlo a 2 meses de las elecciones, es muy necesario plantear el que los ciudadanos tengan que también asumir el coste de esos servicios, en el porcentaje que sea.
En Baleares, el PP ha recortado 240 millones de euros del plan de competitividad y recortado otros 150 millones del presupuesto de sanidad. Además, ha anunciado el recorte de los médicos de guardia y ha recortado más de 500.000 euros en ayudas a las políticas de igualdad. También se han suprimido los programas de formación y ocupación para parados de larga duración. Y mientras, el nuevo gobierno balear del PP se sube el sueldo entre un 10 y un 21%. La Rioja, Aragón, Extremadura, Castilla y León tampoco escapan a los recortes de las políticas sociales. La tijera popular recorre toda la geografía nacional. La dependencia, el cuarto pilar de nuestro estado del bienestar, también está en el punto de mira de los populares. En Las Palmas de Gran Canaria, el PP ha recortado 3 millones de euros al año de las ayudas a dependientes y ha dejado que 1.000 ancianos se queden sin asistencia domiciliaria. Rajoy lo tiene claro. Mire, en España tenemos, como cualquier país del mundo, el estado de bienestar que podamos permitirnos. Y mientras la sociedad sufre la desaparición de servicios sociales básicos, Génova insta a los suyos a frenar los grandes recortes hasta después del 20N. Todo para evitar que la impopularidad de estos ajustes empañen la campaña electoral de Rajoy. Desde el pasado mes de mayo, el estado del bienestar ha sufrido un retroceso drástico en las comunidades y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Educación, sanidad y dependencia son las políticas sociales que más han sufrido los recortes del PP, a pesar de que Rajoy juraba durante la pasada campaña de autonómicas y municipales que no habría recortes sociales. Yo no tengo intención de hacer recortes sociales. Ahora, no me pida que le presente ahora un presupuesto, porque como usted y todo el mundo sabe, eso es imposible. En Galicia, el gobierno del PP ha recortado más de 240 millones de euros en educación y otros 250 millones en sanidad. Ha suprimido la gratuidad de los libros de texto para 4 de cada 10 familias gallegas. Ha recortado 1.100 docentes, privatizado hospitales, cerrado quirófanos y suprimido camas hospitalarias. Además, 40.000 dependientes siguen a la espera de sus ayudas y se ha recortado más de 100 millones de las políticas activas de empleo. El paro crece ahora en Galicia el doble que en el resto de España. En Castilla-La Mancha, la número 2 de Rajoy, Dolores de Cospedal, ha eliminado la ayuda extra de 400 euros a 32.000 viudas. Ha recortado 1.000 profesores interinos de la enseñanza secundaria y otros tantos de la sanidad pública. Ha suspendido de un plumazo los viajes sociales de la tercera edad, ha paralizado las obras de un hospital y un campus universitario de Guadalajara y ha puesto en pie de guerra a las farmacias de la comunidad. Las becas Erasmus siguen sin convocarse y los dependientes tampoco reciben sus ayudas. Todo mientras Cospedal ha subido un 15% los sueldos de los miembros de su gobierno. En Madrid, Esperanza Aguirre, la referente ideológica del Partido Popular, ha recortado 80 millones de euros de la educación pública para regalárselos a la privada. Además, ha eliminado 3.500 profesores, cuestionando directamente la gratuidad de la educación. Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases. Aguirre también ha recortado drásticamente los presupuestos y recursos técnicos y humanos en la sanidad madrileña. Algunos centros sanitarios han sido privatizados y muchos de sus servicios básicos externalizados. Por si fuera poco, los ciudadanos de Madrid han sufrido una subida del 50% en las tasas de transporte y en las de basuras. El billete de metro ha incrementado su precio en la misma proporción. Ayuntamientos del PP, como el de Leganés, han eliminado las ayudas a las familias sin ningún tipo de recurso. Valencia es otra de las comunidades seriamente afectadas por los recortes sociales. Allí el PP ha recortado más de 680 millones en educación, sanidad y universidades. Hay 2.500 camas hospitalarias menos de las que prometió el PP y existen hospitales públicos que están en riesgo de cierre por falta de personal. El recorte presupuestario que están sufriendo los conservatorios podría suponer el cierre de 62 de estos centros y la pérdida de 1.200 puestos de trabajo. La primera de ellas es plantear que los servicios básicos, como son la educación y la sanidad, no pueden ser soportados por el presupuesto de una región y por el presupuesto de una nación desde el punto de vista de lo público. Hay que, fíjate, voy a decirlo a 2 meses de las elecciones, es muy necesario plantear
el que los ciudadanos tengan que también asumir el coste de esos servicios, en el porcentaje que sea. En Baleares, el PP ha recortado 240 millones de euros del plan de competitividad y recortado otros 150 millones del presupuesto de sanidad. Además, ha anunciado el recorte de los médicos de guardia y ha recortado más de 500.000 euros en ayudas a las políticas de igualdad. También se han suprimido los programas de formación y ocupación para parados de larga duración. Y mientras, el nuevo gobierno balear del PP se sube el sueldo en 8.500 alumnos se quedarán sin clase. Es la comunidad con menor gasto por habitante en sanidad y acumula una deuda sanitaria que supera los 10.000 millones de euros. El PP propone el copago en justicia y el recibo por la tasa de basuras en Valencia y área metropolitana se ha incrementado en un 150%. En Valencia, el PP gasta más de 3.500 millones de euros en un entramado de más de 130 empresas y fundaciones públicas con el que se podrían ahorrar 2.000 millones de euros. En Murcia, el Partido Popular ha recortado 800 millones de euros en presupuestos de sanidad, educación y dependencia. En sanidad se anuncia el cierre de consultorios y centros de salud los sábados. Las subvenciones para la atención de dependientes, inmigrantes y personas sin recursos se ha quedado en un raquítico 30%. Los dependientes murcianos sufren interminables retrasos en los pagos de sus prestaciones y mientras el PP apuesta por no cobrar el impuesto de patrimonio a las rentas más altas de esta comunidad. Valcárcel habla sin tapujos de copago en sanidad y educación.